¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes. Soy la profesora Patricia Yoshioka, encargada del curso de biología. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema que en la actualidad nos tiene bastante preocupados, ¿no? Vamos a hablar acerca de los virus. Bien, entonces empezamos con este polémico tema. ¿Qué cosa es un virus? Bueno, como ustedes pueden apreciar en la imagen, un virus es un agregado supramolecular. ¿Por qué? Porque está conformado de moléculas. También tiene una capacidad infectiva, puesto que todos los virus causan algún tipo de enfermedad. Y es un organismo molecular parasitario. ¿Por qué? Porque necesariamente necesitan una célula para poder multiplicarse. Se ha dicho mucho acerca de los virus, que si son seres vivos o si no son seres vivos. Recordemos que para que un organismo sea considerado ser vivo, debe de cumplir ciertos requisitos, entre ellos tener al menos una célula y cumplir funciones vitales, algo que el virus no lo hace, ya que el virus no es una célula, es un nivel inferior, es un agregado supramolecular, ¿ya? Entonces vamos a pasar a su estructura. ¿Qué partes componen a un virus? Bueno, todos presentan dos aspectos importantes. Un ácido nucleico, que puede ser o bien un ADN o un ARN, y una cápside o cápsida, que es una envoltura rica en glucoproteínas y que va a cumplir pues la capacidad de protección. También tiene una fibra que cumple una función de adhesión celular. No todos los virus los tienen, pero sí en su gran mayoría. Hablemos un poco de estos componentes. En cuanto a lo que son los ácidos nucleicos o el material genético, ya sea ADN o RN, es el encargado de causar la infección en la célula que ha sido parasitada, ¿no? El tipo de ácido nucleico puede ser monocatenario, es decir, tener una sola cadena de este componente, o bicatenario, si es que contiene la doble cadena. Ahora, con respecto a la cápside es una cubierta de naturaleza proteica, ¿no? ¿Por qué? Porque está conformado por varios bloques o subunidades de componentes llamados capsómeros. Ahora, esta unión de capsómeros puede dar la forma o la estructura del virus, que puede ser icosaédrica, helicoidal o compleja, como lo pueden apreciar en la imagen, ¿no? Incluso tenemos las formas complejas, que son pues virus bacteriófagos, ¿no? La gran mayoría son estos de acá, ¿no? Como el COVID, del cual vamos a hablar un poquito más adelante acerca de ellos. Ahora, ¿qué características presentan los virus? Para empezar, son organismos ultramicroscópicos. Un virus mide aproximadamente entre 20 y 300 nanómetros. ¿Cuánto equivale un nanómetro? 10 a la menos 9. El virus más pequeño que se ha encontrado es el pronovirus, que mide aproximadamente 28 nanómetros, mientras que el más grande es el de la viruela, que mide 250 nanómetros. Es más, por ser ultramicroscópicos, generalmente ellos necesitan ser visualizados con ¿cómo se llaman estos componentes? Microscopios especiales, ¿no? Electrónicos. Pero el virus de la viruela se puede ver con un microscopio óptico, entonces ya te imaginas cuán grande podría ser. Ahora, ¿qué estructura posee el virus? Bueno, posee una estructura simple, como ya habíamos dicho, proteínas más un ácido nucleico, y en algunos de los casos alguna fibra para su adhesión a la célula. Además, los virus carecen de metabolismo. ¿Recuerdan ustedes qué era metabolismo? Claro, es el cumplimiento de las funciones vitales en los seres vivos, ¿no? Entre ellas pues la nutrición, relación y reproducción. Los virus no realizan metabolismo, no se reproducen, no respiran, no se relacionan con otros seres vivos, no necesitan de otros seres vivos para poder hacer sus cosas típicas, por decirlas así, ¿no? Carecen de metabolismo, por eso es que se les considera como un ser inerte. Mientras están afuera, en el medio ambiente, fuera de la célula, no pasa nada. Cuando el virus se vuelve mortal o letal, cuando está dentro del cuerpo. Por eso es que son parásitos celulares obligatorios, ¿no? Ellos
rompen la membrana de la célula para poder causar la infección cuando roban el ADN. Ahora, los virus poseen dos estados virales, ¿no? Estamos hablando de, estábamos en qué punto, en el punto número 5. Cuando está fuera de la célula se le llama estado virión o extracelular, ¿no? Como les decía, mientras esté en este estado no pasa nada. En el segundo estado o intracelular o activo, es aquí donde el virus empieza a replicarse, empieza a multiplicarse, ojo, no reproducirse, se multiplica, rompiendo la membrana de la célula para infectar a otros virus, específicamente los linfocitos T2 y T4 encargados de lo que es el sistema inmunitario. Muy bien. Ahora, los virus se cristalizan. ¿Qué quiere decir eso? Cristalizar significa cambiar de forma. Se vuelven cristales. Por ahí va la idea. Sí, es cierto, ¿no? Vamos a ver cómo lo hace. Cuando un virus se cristaliza, cambia la forma. Es decir, que cuando la célula infectada estalla, ¿no?, producto de la superpoblación de los virus, ellos van a salir a infectar a otras células. Aquellos que no lograron infección se van a cristalizar, es decir, van a tomar el aspecto de una lámina de cristal orgánico hasta que, por decirlo así, en una segunda oportunidad puedan cumplir el rol de la infección. Además, los virus son muy sensibles, ¿no? ¿Quién no ha escuchado hoy día decir, pues, lávense las manos con agua, con jabón, con alcohol, ¿no? Porque justamente todos estos componentes hacen que los virus se inactiven y se desestabilicen, ¿no? Por ejemplo, pierden su capacidad infectora cuando están expuestos al calor. Por eso es que eso nos recomienda ahora abrir, ¿no es cierto?, tener el ambiente ventilado. Cuando de repente también se encuentran frente a la presencia del alcohol, por eso es que ahora nos echamos alcohol en gel o en alcohol líquido cuando llegamos de la calle, a los detergentes, ¿no? Cuando el pH es alterado, ¿no? Quizá habrás escuchado decir que ahora por el COVID se recomiendan algunos alimentos que suben el pH del organismo, entre otros componentes. Y quizá una de las características más resaltantes y que hoy está causando todas estas variantes que conocemos con el virus del COVID es que son altamente mutables, ¿no? Su material genético cambia, en este caso puede ser al azar o por inducción, ¿no? Inducción es cuando cambia mediante procesos de laboratorio y es muy frecuente en los virus. Quizá por eso que ya te has dado cuenta, pues, que todo esto del COVID es un tema bastante controversial, por lo mismo que es un virus, presenta todas estas características. Ahora, un virus presenta dos etapas, ¿no es cierto? La primera etapa, que se llama el ciclo lisogénico, y la segunda etapa, que es el ciclo ciclolítico o lítico. En esta primera parte del ciclo lisogénico, el virus lo que va a hacer es adherirse a la membrana de la célula, luego la rompe y va a robar este ADN. Una vez que la roba, ¿no?, lo va a infectar y va a empezar su proceso de multiplicación, ¿no? Una vez que se multiplica el virus dentro de la célula, cuando ha robado su ADN, empieza el ciclo lítico, es decir, va a empezar a causar la infección. Cuando llega a romper esta membrana, va a atacar a otras células, específicamente a los del sistema inmunitario, ¿no? Por eso es que hablamos de dos ciclos. El ciclo lisogénico, cuando rompe la membrana, infecta el ADN y hace, pues, que este virus se adhiera a esta célula infectada. Y el ciclo lítico, cuando rompe la membrana nuevamente, pero para poder infectar a otras células. Ahora, los virus se clasifican en dos grandes grupos, ¿no? Los virus que presentan ADN y los virus que presentan ARN. En este caso, o para cualquiera de los dos casos, pueden tener una cadena doble de ADN o una cadena doble de ARN. O sea, cuando tienen una cadena doble se les llama
bicatenario, muy bien. Y cuando tienen una cadena sencilla se les llama monocatenario. Ahora, para ambos casos puede ser con envoltura o sin envoltura. Y acá tenemos varios ejemplos de estos virus, ¿no? ¿Cuál de ellos reconocen ustedes la influenza, ¿no es cierto? ¿Cuántas muertes ha causado la influenza? La rabia, ¿no? ¿Que le da a quién? A los animales. ¿Nos puede dar a nosotros también? Sí, ¿no? Si somos atacados. La viruela, ¿no? Que es un virus bastante potente. La herpes, la herpes genital, y que también te da en la zona de la boca, ¿no? Ahora quizá tú te preguntes, con todo esto que ya sabes, entonces, ¿qué estructura tendrá el COVID que hoy en día está causando tantas muertes a nivel mundial? Bueno, vamos a hablar un poquito del COVID, ¿ya? Para empezar, el COVID, su nombre químico, o mejor dicho, su nombre científico es Orthocoronaviridae, ¿no? Que en este caso pertenece a una de las 12 familias del Coronaviridae. Ahora, el COVID presenta un ARN monocatenario que, como hemos visto, bueno, con tantas variantes ha logrado mutar. Y ojo, cuando un virus muta se vuelve mucho más potente. Por eso es que te habrás percatado que en esta segunda ola el número de muertes es más elevado y en menos tiempo, ¿no? A comparación de la primera ola. ¿Sí? Cuando el virus muta es mucho más fuerte y poderoso. En la actualidad se han registrado 39 especies de COVID con algunas de sus variantes, y contagia en el humano, o el contagio en el humano se puede dar bajo dos formas: bajo la forma leve, que se le llama SARS, ¿no? O el síndrome de agudo respiratorio, ¿no? O en forma grave, cuando se le llama el síndrome respiratorio de Medio Oriente. Entonces podemos ver pues que el coronavirus o el virus es en la actualidad, para que conozcas un poco acerca de su estructura, presenta, aparte de sus proteínas, ¿no? ¿Cómo se llama esto de acá? Tiene acá una especie de corona en la superficie que le permite la adhesión en la célula infectada, que en este caso sería pues las células del pulmón, ¿ya? Y tiene por acá como una especie de cápside helicoidal, ¿no? Entonces conocemos un poquito más de la estructura de este virus tan mortal. Bien, después de haber hablado un poco acerca de los virus, ¿no? Esta primera parte correspondiente a su estructura, a sus variantes, a sus características, vamos a desarrollar algunas preguntas. Dice lo siguiente: los virus son elementos corpusculares, ¿no? ¿De qué tamaño más o menos es este virus? ¿Qué tipo de elemento es? Bueno, sabemos que contienen dos tipos de ácidos nucleicos, ¿no? O bien presentan ADN o bien presentan ARN. No son mayores que las bacterias, solamente a excepción de la viruela, pero los demás son mucho más pequeños. Su unidad estructural es el virión, sí, pero cuando hablamos de elementos corpusculares estamos hablando de su estructura, no de su unidad de medida. El virión es una unidad de medida, es como decir centímetros, metros, ¿no? ¿Contienen enzimas? Sí, pero estas enzimas son inactivas, ¿ya? Ahora, ¿capaces de generar energía? No, porque no hace intercambio de materia y energía como el ser vivo. Ahora, la mayoría de los virus tienen los siguientes componentes, a excepción de proteínas y enzimas activas, ¿no? De tener enzimas las tiene, pero están inactivas, ¿ya? El resto sí las tiene. Ahora, los virus se pueden multiplicar in vitro. ¿En qué tipo de célula? Solamente en células que poseen receptores específicos. Si retrocedemos un poco lo que hemos visto hace un momento, habíamos aprendido que cuando el virus se cristaliza, ¿no es cierto?, ataca a determinadas células, ¿no? Quiere decir que estas células poseen ese tipo de receptor. Te doy un ejemplo. El coronavirus, por ejemplo, en la actualidad está atacando a dos tipos de células: a las células del pulmón, y entre otros síntomas también por ahí podría haber pues lo que es la digestión, ¿no? Pero no podría atacar, por ejemplo, a las células del corazón,
¿Por qué? Porque no presenta esa recepción. Recepcionar, ¿qué es? ¿No? Permitir su ingreso. Entonces, como no las tiene, no se da. Entonces, los virus atacan solamente a células receptoras, es decir, aquellas células que le permitan su ingreso. Ahora, ¿qué cosa es la cápsida? Habíamos visto que, exacto, es la envoltura proteica de un virus, ¿no? Y como envoltura proteica, ¿qué cosa va a hacer? No, ¿qué es lo que va a hacer? Recordemos que el virus no se reproduce. ¿Qué cosa va a hacer? Muy bien, le va a dar la estructura, ¿no es cierto? Ya habíamos visto el helicoidal, irregular, y también la va a proteger. Y cuando muta o cambia, esta envoltura proteica se hace mucho más fuerte. Ahora, en el número 5 dice lo siguiente: la envoltura de los virus que la poseen, ¿por qué está formada específicamente? Habíamos visto que tienen algunos componentes, como por ejemplo los componentes codificados, ¿no es cierto? Y justamente esa codificación permite la recepción entre virus y célula. A ver, esta está bien fácil. ¿Qué parte del virus es la parte infectiva? No, flagelos no puede ser, cápsides tampoco. Flagelos tienen las bacterias, ¿no? ¿Cuál era? El ADN o ARN, el material genético. Ahora, el virus COVID-19, ¿por qué era monocatenario? ¿Qué presentaba? Una molécula de ¿qué? De ARN, ¿no es cierto? Y, a ver, un poquito de RB. Cristalización es sinónimo de ¿qué? ¿Será especie? ¿Será cambio? ¿Será metabolismo? Cambio, muy bien. Bien estudiantes, esto ha sido todo por hoy, ¿no? Espero que hayan aprendido un poco más acerca de los virus y la próxima semana vamos a tocar un poco más a fondo la segunda parte de este tema, ¿no? Quedamos con ustedes hasta la próxima semana, que tengan un buen día.